Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también desde acá les doy un abrazo a cada uno de ustedes, deseando de todo corazón que el año que el Señor nos permite comenzar realmente sea un año mejor en lo espiritual que lo que pudo haber sido el 2015. El día de hoy vamos a tener un mensaje que no es un mensaje habitual desde el punto de vista de que estamos o hemos incorporado ya hace un par de años la enseñanza sistemática. ¿Qué significa eso? Significa efectivamente que tomamos un libro de la Escritura y vamos pasaje por pasaje, versículo por versículo, desentrañando la verdad de Dios inserta en ese libro, que es una verdad general, ¿no es cierto?, que se construye a partir de todo lo que el Señor nos va dando en cada uno de los pasajes. Sin embargo, hoy, como es nuestro primer domingo del año, por supuesto, cabe la instancia, ¿no es cierto?, de poder hacer un mensaje temático. En este caso, un mensaje temático donde, por supuesto, vamos a usar también muchos versículos bíblicos, pero el propósito, al igual que todos los mensajes y todo el quehacer de la Escritura, de la Biblia, ¿no es cierto?, de la Escritura y de la Iglesia, tiene el propósito de que nosotros, como decía la alabanza y la oración de nuestro hermano, obedezcamos a Dios. Sin la obediencia, nada de lo que está escrito va a verdaderamente a bendecir nuestra vida y, por el contrario, muchas veces va a ser algo que estorbe nuestro quehacer. La palabra de Dios, la verdad de Dios en los verdaderos hijos de Dios nunca va a constituir un estorbo, nunca, ¿no es cierto? Pero puede llegar a ser gravosa desde el punto de vista de que nuestra costumbre es a desobedecerla y no a obedecerla. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que vayamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. La palabra dice, y un pasaje que la mayoría de los cristianos conoce: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Sin duda alguna, cuando llegamos a esta época del año y específicamente al 31 de diciembre de cada año, nosotros solemos pasar ese tiempo con nuestros seres queridos, con aquellos que son más cercanos, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, y por supuesto el abrazo que tenemos es un abrazo de buenos deseos para a quien se lo damos y de quien lo recibimos. Partimos de la base que existe eso en el corazón de las personas, de querer realmente desearte lo mejor, como solemos decir, ¿no es cierto?, que este año sea mejor, que sea acá, que sea allá. Y la verdad que esos buenos deseos ciertamente son siempre agradecidos porque entendemos que nacen de un corazón genuino. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios desea de nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Si somos hijos de Dios, necesariamente tenemos que inclinar nuestra mente, nuestro corazón a la voluntad de Dios. De lo contrario, no pasarán de ser los característicos clichés dichos con la mejor intención, pero que no pasan de ser eso. Un hijo de Dios, a lo largo del año, por supuesto, y no específicamente en esta fecha, y desgraciadamente no solo en esta fecha, sino que durante todo el periodo que Dios nos permite vivir, debe estar realizando un monitoreo de nuestra conducta en el Señor. Eso es clave porque efectivamente por los frutos seremos conocidos.
Si nosotros declaramos verbalmente tener una filiación con Jesús, ser hijos de Dios, pertenecer al cuerpo de Cristo, eso necesariamente, si es real, escúchame bien, tiene que notarse. Es cierto, nosotros no juzgamos quién es salvo y quién no lo es. Esa parte no nos corresponde a nosotros y nunca jamás nos corresponderá. Pero el discernimiento es una obligación del cristiano. El discernimiento es una obligación del cristiano y primeramente con nuestra propia vida. Hemos estado estudiando a lo largo del año la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que está llena de recomendaciones y de órdenes que Dios nos da y que sin duda alguna, como tal, constituyen verdaderamente el carácter de un cristiano. Si estos elementos no son permanentes en tu vida, entendiendo que mantenemos una lucha, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza antigua con la nueva naturaleza y que efectivamente no existe ningún cristiano que cumpla 100% cada una de las demandas de Dios, es cierto también que no es posible que alguien que se llama cristiano esté permanentemente inclinado al mal. Permanentemente inclinado al mal, permanentemente inclinado a la desobediencia, permanentemente inclinado a no tomar en cuenta la voluntad de Dios, sino que hacer la suya propia. Eso, hermanos, tiene una recomendación bien clara para nosotros en la Escritura. Por supuesto que no es de juicio, bajo ningún punto de vista, pero tampoco es de compartir la vida con esa persona. Es triste, pero el mundo cristiano y los cristianos en general, en este tiempo carecemos de una influencia como debiera ser, por el hecho de que nuestras vidas están más bien diluidas, en el caso de los que son, y hay muchos que de boca declaran ser y que efectivamente ante los hechos no lo son. Hermanos, esto es crítico dentro de nuestro crecimiento, esto es fundamental dentro del proceso. Dios nos está permitiendo tener un año más. No sabemos si este sea incluso el año en que venga el Señor, o este sea el último año de tu vida. Muchas cosas pueden suceder y ninguna de ellas o de ninguna de ellas nosotros tenemos control. Pero si amamos al que controla todo, si realmente somos sus hijos, tenemos que vivir confiados. Esa es la clave, hermanos. Por eso es que cuando nosotros estamos estudiando el concepto de qué es lo que Dios desea para nosotros, estamos realmente escudriñando aquello que es vida. Y no solamente vida en este periodo de tiempo, sino que vida eterna. Vida eterna. La palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La expresión guardado significa no esconder, sino que significa proteger, blindar, podríamos decir en términos modernos. Blindar nuestro corazón. El corazón en el pensamiento hebreo, a diferencia del griego, era el todo. El corazón es la mente, son los sentimientos, las emociones, la inteligencia, todo eso es el corazón. En el caso de la cultura griega, en la que fue escrita el Nuevo Testamento, estas instancias tiende a separarse, ¿no es cierto? Los griegos decían cuerpo, alma y mente, o mente, cuerpo y alma. Los hebreos no, corazón es el todo. Por lo tanto, aquí no está hablando exclusivamente de la parte emocional nuestra, sino que está hablando del todo. Tu forma de pensar, mi forma de pensar, cómo es que blindamos nuestro corazón con lo único que podemos realmente blindarlo, que es con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Eso es lo que nos mantiene, ¿no es cierto? Y mantiene nuestro corazón en la dirección correcta. No tenemos ni la capacidad, ni la fuerza, ni las herramientas, y en algunos casos ni el deseo, nosotros de cuidar nuestro corazón, a menos que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por medio de la voluntad de Dios y la palabra de Dios, proteja este corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No la vida eterna, de él mana lo que somos. Realmente lo que somos. Podemos tener un discurso hacia la comunidad, hacia las personas, pero en el fondo lo que somos se va a reflejar en nuestros actos.
en nuestros actos. Si yo digo amar a Dios, yo digo creer en Dios, mis actos tienen que tener una tendencia clara en esa dirección. Es lo que Dios demanda. Y de esa manera nos hace discernir. De otra manera, es absolutamente nefasto pensar que nosotros tenemos la capacidad de protegernos del mal. No. Y agrega aspectos que son muy prácticos. El versículo 24, aparta de ti la perversidad de tu boca. Un corazón blindado por Dios no hablará perversidad en todo el amplio sentido de la palabra. Aleja de ti la iniquidad de los labios, hablar maldad, hablar contra la voluntad de Dios, hablar contra la creación de Dios. Recuerden que Santiago dice que con la boca bendecimos a Dios y con la otra maldecimos a los hombres, a las personas. Eso, hermanos, dice Santiago, no debe ser. Desgraciadamente, muchas veces es, pero la tendencia de nuestra vida debe ser a que no sea así, no sea así. Y cuando no es así, el Espíritu Santo, ¿sabes qué va a hacer? Te va a entristecer, pero a la vez te va a dar arrepentimiento y te va a dar la fuerza que no tenemos para levantarnos y seguir adelante en la obra de Dios. Tus ojos miren lo recto, cuida tu boca, cuida tus ojos. ¿Qué es lo que miran tus ojos habitualmente? ¿Qué es lo que miran tus ojos habitualmente? Lo que habitualmente miras, de eso va a ser llena tu mente. Y cuando tu mente esté llena de lo que miras, vas a hablar acerca de eso. Vas a pensar como eso y vas a actuar como eso. Si tu contacto permanente no es con la palabra de Dios, no esperes hacer la voluntad de Dios. No esperes hacer la voluntad de Dios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. Enfócate. Examina la senda de tus pies. ¿Cuán práctico es todo este pasaje? Examina la senda de tus pies. ¿En qué dirección estoy caminando? ¿Estoy siendo envuelto en el pecado o estoy verdaderamente encaminado hacia la voluntad de Dios? El apóstol Pablo dice que él, a pesar de que estaba a horas de ser decapitado, él dice, todavía no lo he alcanzado. Mientras tenga aire en los pulmones y Dios me conceda vida, ¿no es cierto? Todavía no lo he alcanzado. Siempre está la posibilidad de extenderme más y de luchar contra el pecado. Por lo tanto, es una lucha permanente, no es algo aislado, es realmente la forma en cómo un cristiano vive, cuidando su boca, cuidando sus ojos, examinando sus sendas. Y, versículo 27, no te desvíes a la derecha y a la izquierda. Eso no significa ser tibio, eso significa estar enfocado. El camino de la salvación y de los hijos e hijas de Dios, escúcheme bien, es estrecho. El camino ancho lleva a la perdición. Nunca la mayoría, a la luz de la Escritura, tiene la razón. Siempre seremos minoría. Siempre seremos minoría. Siempre estaremos bajo lupa, bajo crítica, ¿no es cierto? Y en algunos casos bajo persecución. Por lo tanto, la Escritura nos enseña, en este pasaje o en estos versículos, realmente cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos? Independiente de los deseos que cada uno de nosotros tenga, estos deseos tienen que ser puestos bajo la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El problema no está en el cielo, el problema está en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra es donde estamos nosotros, que somos pecadores salvados y que la tendencia carnal, si no la mantenemos a raya, ¿no es cierto?, va a ser la que salga. Y si esa naturaleza carnal es la esencia de mi vida, de mis actos, de mis dichos, de lo que miro y de las acciones hacia las cuales me dirijo, por supuesto que eso es una señal muchas veces inequívoca de que esa persona no ha sido todavía convertida por el Espíritu Santo. Y digo todavía porque no podemos ni debemos perder nunca la esperanza. Nunca la esperanza. Entonces, fuera de los deseos naturales, ¿no es cierto?, los parabienes y todo lo que eso significa, nosotros tenemos que enfocarnos en cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestra vida? Somos sus hijos, acabamos de contar, tú eres mi padre, ¿verdaderamente es tu padre?
si es verdaderamente tu Padre, tú y yo tenemos que buscar su voluntad, lo que Él desea, no lo que yo deseo, lo que Él desea. Y aquí vamos a tratar de desentrañar un poco este concepto, entendiendo que la Escritura está llena de la voluntad de Dios de tapa a tapa, pero para que podamos enfocar mejor este concepto de deseo. Proverbios capítulo 3, ahí mismo, versículo 5 al 8. ¿Cómo es que debo enfocarme? Acaba Proverbios de darme una información riquísima que tenemos que, si estás anotando, examinar y no dejar de hacerlo. Proverbios 3:5 en adelante dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Otra vez, cuando estemos leyendo el Antiguo Testamento, recuerda que el concepto corazón no está hablando de tus emociones únicamente. Las incluye dentro de todo lo que es la mente, el pensamiento, la inteligencia, en fin, el quehacer, quiénes somos. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Tu camino de tu profesión, de tu actividad, de tu trabajo, de tu relación matrimonial, de tu relación de noviazgo, de tu relación laboral, de tu situación de esparcimiento, en todos tus caminos. Ningún camino puede quedar fuera si somos hijos de Dios. Y entonces, la palabra nos sigue diciendo: reconócelo en todos tus caminos, y Él, fíjense, Él, porque nosotros no podemos, si nosotros no hacemos caso al versículo 5, vamos a creer que nosotros tenemos la capacidad de enderezar nuestros caminos, cuya tendencia, ¿no es cierto?, en la naturaleza carnal es a desviarse. Sin embargo, Él, si somos hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas a ti mismo. No le creas a nadie antes de creerle a Dios. Antes de creerle a Dios. Si esa persona te está hablando de parte de Dios, su mensaje será concordante con el deseo de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios es no solamente nuestra norma de conducta, sino que nuestra única forma de conocer a Dios y conocer su voluntad y recibir de esa voluntad en obediencia la bendición de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros solamente deseemos ¿cómo es? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor? Y después, si solamente hay eso en tu vida, ¿sabes qué viene después? El infierno eterno, y cántalo. Por los siglos, de los siglos, de los siglos. Esto no es un juego. Si el Señor no está guiando realmente tu vida y el Espíritu Santo mora en ti y eres un hijo, una hija de Dios, entonces tú estás en serio riesgo. Y aunque tengas esas 3 cosas, tu destino final está marcado por el lamento, el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Buen mensaje de Año Nuevo, ¿eh? Por los siglos de los siglos. Pero en Cristo, todo eso no solamente es borrado, sino que además nos da vida abundante. Vida abundante. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que su pueblo se santifique y que aquellos que son inconversos se conviertan dentro y fuera de la iglesia. Porque en la iglesia hay gente inconversa. Gente que asiste acá no conoce al Señor de verdad. No solamente los inconversos están fuera de la iglesia. Hoy día, como es tan difícil discernir muchas veces y tenemos un corazón de abuelita, llamamos cristianos a mucha gente que da claras señales de que no lo es. Y eso es preocupante, hermanos, porque significa efectivamente que nosotros no estamos discerniendo. Y si somos débiles, vamos a tender siempre a acercarnos a aquellos que no son cristianos, ¿no es cierto?, que dicen serlo, y vamos a comenzar a copiar sus conductas. Vamos a comenzar a copiar sus conductas. Dice más adelante: reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión. Escucha, teme a Jehová y apártate del mal.
Teme a Jehová y apártate del mal. Una de las cosas que hoy día se ha perdido es el temor de Dios, porque se ha hipertrofiado la predicación del amor de Dios. Y el amor de Dios y el temor de Dios son dos cosas que van absolutamente en la misma dirección y en la misma cantidad. Y así debe mantenerse equilibrado durante todo el periodo de nuestro tiempo. Pero si por causa de querer atraer personas yo hipertrofio el concepto del amor y no hablo del peligro, de la perdición, entonces la gente no va a tener de qué arrepentirse y la gente va a recibir a Jesús como podría recibir cualquier otra posibilidad, ¿no es cierto?, de mejorar su vida. Porque ¿cuál es la típica predicación que escuchamos nosotros? Ven al Señor porque Él va a cambiar tu vida, Él te va a hacer, realmente te va a prosperar en los negocios, Él va a hacer esto, Él va a hacer esto, Él va a solucionar tu matrimonio. ¿Estamos diciendo una mentira? Claro que no, pero estamos obviando el proceso. El llamado primario es al arrepentimiento. Y aun si Dios no hiciera todo lo demás, ya hizo lo más importante en la cruz. Y un hijo de Dios es capaz de gozarse en eso, siempre. Independiente de que no esté esto. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer, hermanos, permanentemente. No seas sabio en tu propia opinión, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hasta, ¿no es cierto?, va a terminar con la fibromialgia, la osteoporosis, todas esas cosas que son dolores de hueso, lo va a terminar el Señor. ¿Ya? Es una promesa. El punto es si efectivamente estoy cumpliendo el proceso para llegar al versículo 8. Que sea realmente medicina. Si yo predico, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, Dios va a hacer eso. Sí, pero ¿y el proceso? Los 4 versículos que anteceden este versículo. Si no existe eso, no está lo otro. Este es un concepto de causa y efecto. Y la palabra de Dios es un permanente contraste entre los resultados de no obedecer la voluntad de Dios y los resultados de obedecer la voluntad de Dios. Siempre hay un contraste, explícito o implícito, pero siempre la enseñanza de Dios es un contraste. La exposición de la palabra de Dios se pudiera simplificar como definición en explicar la Biblia con la Biblia. Eso se trata la predicación, explicar la Biblia con la Biblia. Entonces, capítulo 4, capítulo 3, anótelo, examínelo, ore al Señor, que sea guiado en esa dirección, arrepentámonos por no haberlo hecho. Si Dios nos está permitiendo vivir un ciclo más este año, ¿no es cierto?, que este año verdaderamente sea un año en el cual el Señor pueda hacer su voluntad en mí. No que yo pueda hacer la voluntad de Dios solamente, sino que Dios haga su voluntad en mí, porque eso es sujeción. Porque la voluntad de Dios tengo que discernirla bien. Bien, ¿no es cierto? Señor, por ti este año yo voy a hacer esto, y comienzan, ¿no es cierto?, todos los deseos, y hay incluso algunos lugares, entre comillas, cristianos, que colocan todos los malos deseos, y los tiran todos a una hoguera y bailan alrededor del tarro. ¿Qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Eso es una estupidez. Y el que lo enseña es un estúpido. Hermanos, esos rituales no producen nada. Nada. No hay magia en esto, hay trabajo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, no hace magia, trabaja en nosotros. Y nosotros tenemos que disponernos a que así lo haga. También nos dice la palabra deseo en la Escritura tiene la definición exactamente igual que la que tenemos nosotros en el español. En el hebreo es tahavá y en el griego es epidusumeo, que significa justamente buscar, anhelar, ¿no es cierto?, deleitarse también. Y como es una palabra genérica, puede ser en lo bueno o puede ser en lo malo. Puede ser en la voluntad de Dios o puede ser contra la voluntad de Dios. Y eso va a depender de quiénes somos nosotros realmente. ¿Quiénes somos nosotros realmente? A ver, dice, si pudiéramos decir cuáles son los deseos de Dios para nosotros. Primero, los deseos de Dios, ¿de qué quiere que nos alejemos? Llevemos esto a un plano aún más práctico. Romanos 13:14.
Versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, el contraste, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, hermana, ¿estás proveyendo para los deseos de la carne? ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Recuerda el Salmo, lo que veo, lo que hablo, lo que entra a mi mente. ¿Qué es? ¿Qué es? Quizás, y esto es individual, hermanos, quizás tú no tengas problemas con ver una película X, ¿no es cierto? Y estoy hablando, cuando digo X, no me estoy refiriendo a triple X, o sea, lo que es pecado, yo no tengo problema con ver pornografía. No, estoy hablando de películas quizás románticas, quizás de guerra, quizás un documental, quizás esto, quizás... Hay cosas que son de frentón fuera, o sea, doy por sentado que es así. Pero hay otras personas que no deben ver eso, porque eso les genera sentimientos de pecado, cosas que escuchar, cosas que hacer. Uno tiene que conocerse, hermanos. Tiene que conocerse, y el único que nos conoce de verdad no soy yo mismo. No, esto no es busca tu interior, búscate a ti mismo. ¿Qué estupidez más grande? Si me busco a mí mismo voy a encontrar al pecador que tengo adentro. Deja que Dios me examine, que Él busque dentro de mí y Él determine qué sale, qué se queda, qué se cambia. No tú, no yo. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Como es un sermón temático, vamos a tomar varios versículos para tener una idea general de cuál es el pensamiento de Dios en este concepto que estamos analizando, que son sus deseos para nosotros. Gálatas 5, 16, 17. Fíjense la similitud, esta es una constante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Es posible que un cristiano tienda a satisfacer los deseos de su carne o pueda satisfacer los deseos de su carne? La respuesta es sí, pero la tendencia no debe ser esa. El placer no debe estar en eso. Dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Está claro? Algo atrás, necesitamos un profeta, necesitamos que venga alguien de afuera a decirnos las cosas. No, si tú tienes Espíritu Santo, esto es a prueba de. Esto es, hermanos, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué decía Romanos? Vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos o no proveas para los deseos de la carne. Efesios 2:3 que estamos estudiando. Espero que nos acordemos. Versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí no teníamos opción. Hacíamos los deseos de la carne y de nuestro padre, que en ese entonces era el diablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de obediencia. Tu obediencia es perfecta, no siempre, pero tu tendencia de vida es a obedecer. Si no es eso y tu tendencia es a desobedecer, entonces tú eres un hijo del príncipe de la potestad del aire, que es un nombre elegante de decir el diablo. El diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, esto es, recuerda el concepto del contraste. Hay hijos de obediencia, hijos de desobediencia. Los hijos de obediencia son salvos. Los hijos de obediencia luchan cada día por hacer la voluntad de Dios y lo hacen con gozo. Lo hacen con gozo porque aman realmente a Dios y quieren hacer su voluntad. No siempre lo logran, pero la gran mayoría de las veces sí. Los hijos de desobediencia no aman a Dios, aunque nombren a Dios, porque no aman su palabra, no quieren hacer su voluntad, no tienen la intención
de hacer su voluntad y sus hechos lo demuestran como tal. Que lo que miran, que lo que hablan, con quién se juntan, todo eso, hermanos, es fundamental. Y significa que los hijos de obediencia tienen la gracia de Dios, la bendición de Dios, la vida eterna y la protección de Dios durante el tránsito en esta tierra, y los hijos de desobediencia tienen un solo destino, que es la ira de Dios. Recuerda, Dios ama, Dios aborrece. A quienes ama, a quienes aborrece, la Escritura lo dice claramente. Eso es lo crudo de esto, hermanos. Eso es lo que no se confronta. Y el deseo de Dios es que tú salgas de esa posición. El deseo mío como pastor, y espero que el deseo de cada uno de ustedes sea que aquellos que están sin Cristo, el Señor les conceda arrepentimiento. No sabemos quiénes son, pero por lo menos empecemos por los que conocemos. Y eso, hermanos, espero que se haga de forma privada, porque de forma congregacional ha sido un fracaso, con el perdón que me merecen los hermanos y hermanas escasos que aparecen a orar por los inconversos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que analizar, Una sencilla lista no significa que Dios tiene que hacer lo que yo quiero, significa que hay un deseo en mi corazón, un anhelo, un deseo de confiar. ¿No es cierto? Recuerda cuando empezamos esto hace como 6 años atrás, yo te pasaba mis inconversos, mi familia, todo, y tú y yo tenía los tuyos. Entonces yo oraba por los tuyos y tú orabas por los míos. ¿Para qué? Para en definitiva aprender a amar. No solamente lo que conocemos, sino que también lo que no conocemos, personas que a lo mejor no conocemos. Yo creo que al que le pasé mis parientes están todos en el infierno. Porque a esa persona que le pasé mis parientes, ni siquiera la veo en la iglesia. Entonces, ¿depende de eso la salvación de mis parientes? Claro que no. Pero la orden es orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar, porque la oración cambia nuestro corazón. Empezamos a amar lo que no amamos, empezamos a amar personas que no nos son familiares. En eso consiste esto. No en doblarle la mano a Dios, ni que nosotros movemos el brazo de Dios. Eso es una estupidez, otra vez. Perdone que ocupe tanta la palabra estupidez, pero eso se refiere como necedad, algo sin sentido, algo, como decimos nosotros, sin pie ni cabeza. Entonces, dice el Señor en Efesios 2:3, que entre los cuales también vivimos nosotros, pero ahora somos, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Cristo, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos. Entonces el deseo de Dios es que nosotros ya no andemos en nuestros deseos carnales, no proveamos para la carne, ¿no es cierto? No demos lugar al pecado en nuestra vida. Colosenses 3:5. Recuerda, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros como hijos de Dios? Hace un énfasis marcado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Estamos analizando solamente algunos versículos que se relacionan temáticamente con lo que estamos viendo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, todo tipo de depravación sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿No es cierto? ¿Eres una persona avara? ¿Eres una persona, no es cierto, que solamente piensa en acaparar? ¿Es una persona que tiene pensamientos obscenos? ¿Eres una persona que permanentemente está inclinada hacia la impureza? Y si eres un hijo de Dios y tienes estos deseos, ¿sabes qué? Tú casi no puedes ver tele. Casi no puedes ver televisión. No le exijas al otro. Piensa en ti. Ni te vuelvas legalista después que la televisión es del diablo. No. Pero si las personas tienen esta tendencia, hermanos, hermanas, ¿no es cierto? Solamente un consejo que viene de la Biblia. Es lo mismo que dice en Mateo, ¿se acuerdan? Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. No está hablando del sentido físico, porque te sacas el ojo, claro, dejas de mirar eso, pero la mente te sigue dando vuelta. Está hablando de un proceso de erradicación. Y hay que tomar medidas prácticas para eso.
El 90% de los cristianos tiene la televisión en su pieza. Y el 90% de los cristianos se duermen viendo televisión, ¿no es cierto? Y ese es un estudio en los Estados Unidos, extrapolemos algo acá, y el 90%, ¿no es cierto?, no lee la Escritura, ni siquiera como somnífero. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Yo no quiero pasar un 2016 si es que el Señor no me lleva antes. O Él viene por mí, o yo voy a Él. Sin que nosotros entendamos realmente por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos permite vivir un poco más? Para hacer su voluntad, para hacer sal y luz en este mundo. Tanto que lo decimos, tanto que lo enseñamos. Pero desgraciadamente no es en la misma proporción como lo hacemos. Y tenemos que luchar con nuestra pecaminosidad. No podemos ser flexibles con el pecado. El dolor que produce fallar a Dios en el pecado es terrible. Es terrible y dura mucho tiempo. Y a veces hay hasta que cuidarse del diablo porque el diablo te empieza a decir cosas. Si tú tienes esa lucha, te aseguro que tú eres un hijo de Dios. Si te da lo mismo haber dicho lo que dijiste, hacer lo que hiciste y hasta lo justifica, entonces hay una posibilidad muy grande de que tú no lo seas. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos mete el dedo en la llaga y nos hace verdaderamente sentir el dolor del pecado. El dolor del pecado. ¿Ya? Veamos Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Más claro, imposible. ¿No es cierto? Ahora bien, eso es de lo que Dios quiere que nos apartemos. ¿No es cierto? Contra lo cual luchemos. Eso y por supuesto muchas otras cosas que ya van dentro del carácter individual. Pero todos estos pasajes de alguna manera reflejan la naturaleza caída que aún persiste en nosotros como hijos de Dios y a la cual tenemos que, ¿qué cosa? Castigar permanentemente. Ahora, la palabra castigo en la sociedad que vivimos hoy es horrorosa, ¿no es cierto? Pero por falta de castigo vivimos la sociedad que vivimos. Entendiendo que es el castigo para Dios, no para el hombre. Entonces el Señor dice que a los que ama, disciplina. Porque Él te ama, porque Él me ama, me va a disciplinar. Si soy un hijo de Dios no voy a permanecer tanto rato pecando. Él de una oreja, del pelo, de donde sea me va a agarrar y me va a traer de vuelta. Y Dios me ama. Entonces, ¿de qué es lo que debemos evitar? Y no solamente evitar, sino que erradicar, en muchos casos, lo acabamos de ver. Ahora bien, ¿qué debemos hacer como hijos amados? ¿Cuál es el deseo como hijos amados? El contraste. De esto tengo que apartarme, a esto tengo que allegarme. Romanos 1:11. Versículo 8, el mismo Romanos 1:8. Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y como hijos de Dios sabemos que cuando hablamos de fe, no estamos hablando de una declaración de principios aislada, estamos hablando de una forma de vida. Nuestra forma de vida, ¿no es cierto?, refleja que somos hijos de Dios y entonces eso se divulga. Se divulga. Cuando uno se pregunta, porque hay muchas cosas que a uno lo acongojan, de verdad. Si yo le preguntara a 10 personas en la calle al azar, entre comillas al azar porque seguramente las trae Dios,
Pero si yo lo hiciera, una cosa es el plano horizontal y otra cosa es el plano vertical. Si yo lo hiciera y le preguntara, dame tu opinión de los cristianos. Da terror muchas veces hacer esa pregunta. Yo conocí uno, yo trabajo con uno, y por ahí va a salir alguien, un buen testimonio. Hermano, de eso tenemos que hacernos cargo. Se me está pasando el antigripal. De eso tenemos que hacernos cargo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y la esposa de Cristo debe ser sin arruga y sin mancha. Por lo tanto, todos los días hay que plancharse y hay que refregarse, para que no se junte mancha. Entonces dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Escuchen cada palabra. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en ¿qué? En mis oraciones. En mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto habla de que Pablo está orando por hermanos y el anhelo de Pablo en este caso era compartir con sus hermanos, tener comunión. ¿Pero para qué tener comunión? Para transmitir cosas espirituales. Por supuesto que puede ser perfectamente al calor de un asado, puede ser, no hay problema con eso, pero ¿de qué hablamos? Una de las cosas que me encantó como final de año fue nuestra reunión de varones, y lo tengo que decir, habíamos más de 40 varones y estuvimos comiendo muy rico, ¿no es cierto? Y la conversación giraba en torno al Señor siempre, siempre. ¿Estábamos obligados a hablar de eso? No, porque sale de nuestro corazón. ¿Qué mejor cosa que hablar de Dios? No tengo otra cosa mayormente que hablar de Dios, porque lo que hable está podrido. Quieres fútbol, está podrido. Quieres política, está podrido. Quieres religión, está podrida. Entonces, ¿de qué hablamos los cristianos? De nuestro Señor, del reino futuro, del venga tu reino. Del cómo poder mantenernos firmes en medio de este mundo totalmente pervertido. ¿Cómo es que hacemos para movernos en este mundo y cumplir la voluntad de Dios? Filipenses 2:26. Filipenses capítulo 2. Vamos a partir del versículo 19 y lo vamos a leer rápido, porque habla justamente del amor, de la comunión entre hermanos. ¿Tenemos dificultades los hermanos entre nosotros? Claro, somos humanos, pero si somos hijos de Dios tiene que haber un deseo de estar con mis hermanos, de compartir con mis hermanos. Es cierto, paso gran parte del tiempo probablemente en un lugar lleno de inconversos, ahí tengo que ser testimonio, tengo que amar al inconverso, tener un buen testimonio de él, pero mi lugar de refrigerio no es salir, ¿no es cierto?, en happy hour con los inconversos, ni participar de sus cosas. Mi descanso está con mis hermanos, con mis hermanas. Porque ahí no pelamos, ¿no es cierto? Ahí no hablamos chistes cochinos, no hablamos cosas deshonestas. Y el que lo hace sufrirá la ira del resto y no el aplauso, como suele suceder. Entonces, el deseo de Pablo es aquí. Por tanto, dije capítulo 2, versículo 19, gracias. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Estoy interesado en mis hermanos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjense en la relación entre Pablo y Timoteo. Así que a este espero enviaros luego,
que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que él estaba enfermo. El deseo de estar con los hermanos. Cuando alguien se llama hermano y vive como pagano, apártate de él. Pero si la gente que te rodea verdaderamente es hijo de Dios, tú tienes que buscar comunión con ellos. Buscar comunión con ellos. ¿Está bien claro? El que se dice hermano y vive como un pagano, la Biblia es clara y dice, apártate de los tales. No los juzgues, no los condenes, no los critiques, pero apártate de ellos. Pero cuando nosotros estamos en el seno de la verdadera familia de Dios, tenemos que tener comunión los unos con otros. Tu mejor amigo tiene que estar aquí en la iglesia. Tu mejor amiga tiene que estar en la iglesia. No es tu compañero de universidad que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, te manda saludos y te manda cosas por las redes sociales, ¿no es cierto?, que son verdaderas infamias en contra de Dios. Y tú le colocas guajajajaja. Ese no es tu mejor amigo. Y si tú consideras amistad con él, predícale el evangelio. Llámalo al arrepentimiento. Sé valiente. Sé valiente. Ora por él, por ella. Pero no hagas lo que él o ella hace. No hagas lo que él o ella hace. Hermanos, quiero decirles, el gobierno que tenemos como país no es un buen gobierno. Por supuesto que no es un buen gobierno y las cosas están a la vista. Los anteriores no lo han hecho mejor. Pero yo no tengo licencia para hacerme parte de críticas obscenas de nuestros dirigentes, porque la Biblia a mí me dice que, a pesar de cómo sea, yo me debo a esa autoridad. Y eso tú tienes que pensarlo, porque en las redes sociales la ve todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, cuidado con eso. Son pequeños detalles, pero que hacen diferencia. ¿Por qué? Porque debemos vivir examinando nuestras acciones, nuestros pasos. No podemos caminar a tontas y a locas. Somos hijos de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito es su gloria. ¿Cómo es que glorifico a Dios? Porque de la gloria de Dios viene el beneficio a mi vida. El beneficio a mi vida. También tenemos el Salmo 119, 174. Recuerden que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Escritura y su enfoque del versículo 1 hasta el 175, es la palabra de Dios. Salmo 119, 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Es tu delicia la ley de Dios? Por favor, hazte esa pregunta. En secreto, ¿realmente mi vida refleja que soy un hijo de Dios? Si se puede sacar un promedio de tu vida, la balanza, por decirlo de alguna manera, verdaderamente está francamente inclinada hacia la voluntad de Dios, o es al revés. Está francamente inclinado hacia el otro lado y muchas veces plano al otro lado, sin siquiera una variación. Eso es preocupante, hermano. Tú estás en peligro, la persona que lo sea. Tú estás en peligro. Dios no es un juego. Dios envió a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Él pagó el precio que ni siquiera nosotros podíamos pagar. No es que quisiéramos, no es que pudiéramos, es que estábamos absolutamente incapacitados porque estábamos muertos espiritualmente. No había nada en nosotros de Dios más que una tenue imagen de su inteligencia, usada malamente, ¿no es cierto?,
cuando estamos sin Dios. Por lo tanto, hermanos, el proceso de santificación es lo que Dios desea. Dios dice en su palabra que Él no se deleita, se lo dijo a los judíos, no se deleita ya de los sacrificios, porque no entendieron la razón del sacrificio. Dice, me tiene ya harto la sangre de sus bueyes, de sus toros, de sus corderos. Estoy harto de eso. ¿Por qué? Porque quiero misericordia y obediencia. Quiero misericordia y temor de Dios. Eso es lo que quiero. El proceso de Israel es similar al nuestro. Es similar al nuestro. La diferencia es que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces lo que Dios quiere es lo mismo. Quiere temor de Dios, quiere misericordia, quiere realmente obediencia. 1 Tesalonicenses 4:1. Ya estamos terminando. Primera Tesalonicenses 4:1 al 3. Probablemente en todas sus Biblias el subtítulo arriba diga la vida que agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Aquí están las indicaciones. Como hijo de Dios quiero hacer esto. Si no soy hijo de Dios, me carga hacer esto. Si soy hijo de Dios, quiero hacer esto. Lo encuentro difícil, sí. Pero quiero hacerlo, y confío que el Espíritu Santo moldeará mi vida de tal manera que yo agrade a Dios, a pesar de seguir siendo imperfecto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, aprendisteis de nosotros. Ejemplo, aprendisteis de nosotros. Quiera Dios que cada uno de los hijos e hijas de Dios que están en esta iglesia sean capaces de transmitir de tal manera la verdad de Dios que se traduzca en el conducirse, no solamente en el decir, sino que en el conducirse. ¿Cómo es que te conduces? ¿Cómo es que te conduces? ¿No es cierto? Aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así que cosa abunda más y más. Abunda más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Instrucciones, ¿no es cierto? Conocimiento, instrucción, ejecución. Es un proceso que va a tener resistencia de parte de nuestra naturaleza carnal, claro, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fíjense, ahí podemos recién usar eso, no para estupideces, ¿no es cierto?, de proclamar, llamar o hacer. Los cristianos no proclamamos. Nosotros solamente predicamos. Entonces, estaba en... Se me está subiendo la fiebre. Capítulo 4. La vida que agrada a Dios. Porque ya sabe las instrucciones. Pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué cosa? Vuestra. Soy hijo de Dios, hija de Dios. Santificación. Esa es mi lucha. Hitler escribió un libro que se llamaba Mi lucha. ¿No es cierto? Nosotros podemos escribir un libro con nuestra lucha, que es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esa lucha a Hitler lo llevó al infierno. A nosotros esa lucha nos lleva al cielo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y por último, el Salmo 37:4. Un salmo también muy, muy conocido, pero que a la luz de todo lo que hemos analizado en este sermón del día de hoy, recién, ahora, me atrevo a decir esta palabra. ¿Por qué? Porque después de haber examinado lo que Dios quiere que haga, a lo que Dios quiere que me acerque, de lo que Dios quiere que escape, ¿no es cierto?, puedo entonces entender el versículo 4. Desde el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¡Otra que les va bien! ¿No? Porque puede ser que les vaya muy bien, pero Dios no está en eso. Satanás también puede dar y cumplir deseos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Muchos de las personas con las que tú te relacionas están en esto, ¿no es cierto? En buscar realmente como sea, conseguir sus logros en la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si al final pierde su alma? Confía en Jehová, confía en Jehová. ¿Qué es confiar en Jehová? Dios dice por acá, el mundo te dice por acá, tus amigos que inconversos te dicen por acá, la gente te dice por acá, la sociedad te dice por acá, el gobierno te dice por acá, quien sea te dice por acá, pero tú si confías en Dios vas a ir por allá. Y de repente vas a mirar para atrás y no viene nadie más contigo, o muy pocos. No creas que porque esto va a la masa, es la mayoría, ¿no es cierto? Pero no está en la verdad. El camino es angosto. No te impacientes a causa, confía en Jehová y haz el bien. ¿Cuál es la promesa? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad nos va a calmar, la verdad nos va a dar conformidad, la verdad nos va a dar tranquilidad, la verdad nos va a permitir disfrutar de lo que Dios nos ha provisto y no criticar las cosas ni tener ese bicho de avaricia de querer tener más y más. Dice el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová. Ahí está la clave. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes por qué en la Biblia no sale con quién te tienes que casar? Porque a veces uno, pero ¿con quién me voy a casar? ¿Cómo? Aquí está la clave. Deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú te deleitas en Jehová y confías en Él, tranquilo, tranquila. Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Si tú estás buscando trabajo, si tú estás en una situación difícil, deleítate en el Señor. ¿Quieres viajar de vacaciones? Viaja de vacaciones. Viaja de vacaciones. Ve allá, ve acá. ¿Por qué? Porque tú te estás deleitando en el Señor. Y si te estás deleitando en el Señor, ¿sabes quién está verdaderamente haciendo todas esas elecciones? Dios. Dios. El gran problema, la gran tristeza, es que la primera parte del deleítate en Jehová hasta la coma es lo que no hacemos. Es lo que no hacemos. Y queremos la segunda parte. Por eso es que hay tanta gente decepcionada. Yo no creo ya en Dios, mira, Dios me falló y todas estas cosas. ¿Sí han escuchado? Yo estoy enojado con Dios. ¿Escuchan eso? De gente muchas veces que se dice cristiano. Mira, yo estoy enojado con Dios, así que no pienso volver a la iglesia por lo menos por un tiempo. Esta cosa. Hay un peligro en eso. Si eres un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, Dios en algún momento te va a traer. Si no lo eres, cada vez te vas a alejar más. Y esa semilla va a empezar a ser apretada por el mundo y va a morir. Va a morir. Hermanos, realmente le pido a Dios para mi propia vida y para la vida de todos nosotros que estamos en esta iglesia, que el Señor realmente haga su voluntad en nosotros. Haga su voluntad en nosotros. Y para hacer su voluntad en nosotros yo tengo que disponerme. Para eso está la Escritura. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que ir a la Escritura. No debo inventar, no hay que inventar, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que pedir la fortaleza para lo que realmente Dios nos ha dado su fortaleza, para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque es antinatural. El mundo va en la dirección completamente opuesta. Quiera Dios que tú no vayas en esa dirección. Jovencito, jovencita, si estás en la universidad, si estás estudiando, si vas a empezar a trabajar, si vas a empezar a estudiar la educación superior, no olvides los principios de Dios, confía en el Señor. El problema no es la educación, el problema es la formación que tú tengas o no. Si tú estás deleitándote en el Señor, vas a hacer luz en el lugar donde Dios te ponga. En el lugar que Dios te ponga. No se trata de que nosotros no vamos a trabajar duro, tenemos que trabajar duro, tenemos que ser ejemplo, tenemos que vivir de tal manera, como dice la palabra, y que no leímos, pero recuerden, capítulo 2, versículo 11 de Primera de Pedro, vivan en medio de los gentiles, verdaderamente siendo luz, para que cuando el Señor los visite a ellos, ellos se acuerden de tus buenas obras
y te glorifiquen, no, glorifiquen a Dios, porque van a reconocer que viene de Dios. Pero para poder vivir blindado nuestro corazón en medio de esta sociedad corrupta, yo no puedo saltarme el proceso, porque no es magia. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un año realmente que glorifique a nuestro Dios y que si el Señor viene en este año, nos lleve a todos. Nos lleve a todos. Y si no viene, que podamos cerrar el próximo ciclo dando gloria a Dios y viendo su mano en mi vida y en la vida de los demás. ¿Nos ponemos de pie para orar?